situaciones que hemos encontrado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo de Canal Capital. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, muy interesante. Nosotros que somos actores viales, todos, nosotros aquí en el estudio, ustedes ahí en casa, todos somos actores viales. ¿Por qué la importancia de nosotros tener mejores y buenos comportamientos en las vías? Vamos a hablar hoy de accidentes en las vías, cómo evitar, por ejemplo, ahora en esta temporada, cómo evitar que la Navidad se convierta en una verdadera tragedia. Hablaremos de esto porque la situación de la seguridad vial en nuestro país es un tema que merece total atención desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de salud pública. Tenemos unas cifras que las voy a compartir con ustedes muy preocupantes, unas cifras que realmente son dramáticas. Ya se las voy a contar y las vamos aquí a discutir y a conversar con nuestros invitados. Ya se los voy a presentar. Los invito inmediatamente para que comencemos a conversar, ustedes que están en casa, ustedes que están en la calle y nosotros aquí en esta mesa de trabajo en nuestro estudio, para que comencemos a interactuar, comencemos a hablar, a conversar, a responder inquietudes que tengan sobre este tema. Lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica, llaman inmediatamente si están en casa, aquí está, 457-8300, extensión 5225 y 5226. Pero si están en la calle también pueden con el celular ingresar allí a nuestras plataformas digitales, que ya Gustavo les va a contar qué es lo que tienen que hacer. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz, le doy la cordial bienvenida, igual a los televidentes de En Directo de Canal Capital que se conectan noche tras noche con nuestro tema de interés. Y usted lo decía, muy fácil participar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Sencillo, toma su celular, ingresa a Canal Capital e inmediatamente le aparecerá nuestra transmisión en vivo, donde usted puede participar con comentarios, preguntas y lo más importante, en tiempo real. Entonces, Luz, como todas las noches, conectado y pendiente a todos los mensajes, preguntas y experiencias de nuestros televidentes aquí en nuestro programa. Muy bien, Gustavo. Y para conversar sobre este tema, hoy están con nosotros Jorge Martín Rodríguez. Él es investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Es médico y magíster en epidemiología. Entre los temas de sus investigaciones se encuentran, por ejemplo, prevención de lesiones, carga de enfermedad y también análisis de la situación de salud. También está hoy en esta mesa de trabajo Guillermo Camacho Cabrera. Él es comunicador social y periodista y magíster en Ingeniería del Transporte. Él es miembro activo de la asociación Efecto contra el maltrato infantil desde el año 92. Afecto, ¿sí? Afecto contra el maltrato infantil desde el 92. Y actualmente se desempeña como presidente de la Junta Directiva para el periodo 2018-2020. Es promotor de los temas referentes a la construcción de una cultura vial para la vida con el fin de evitar las muertes de niños, niñas por accidentes de tránsito. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias. Bueno, aquí Guillermo se echó a reír cuando yo dije accidentes de tránsito y quiero partir precisamente por ahí, Guillermo, porque aquí conversando con ustedes antes de iniciar nuestro programa decían, Luz, es que no son accidentes viales. Entonces yo quiero que partamos como de eso, porque desde la academia se está pensando, se está proponiendo, digamos, se está sugiriendo una reconceptualizar todos estos términos, ¿cierto? Siniestralidad, eventos viales, incidentalidad, accidentes de tránsito, accidentes viales. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí y quiero empezar entonces con Jorge, que nos explique qué es lo que se está proponiendo desde la academia y cuál es la diferencia entre un término y el otro, cómo es que se deben tratar. Luz Helena, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Sí, definitivamente, cuando uno mira el concepto de accidentes vial o accidentes en la vía, hay un planteamiento conceptual equivocado. ¿A qué me refiero? Accidente, si uno lo mira en el diccionario, según la Real Academia de la Lengua, es algo que sucede súbitamente, repentinamente y al azar y que generalmente no se puede evitar. Por supuesto, si uno se pone a mirar qué pasa cuando hay un siniestro, un incidente vial, hay características humanas de la persona, comportamientos, características de la vía, problemas en el diseño, del cual mi colega es más experto, por supuesto, y características del vehículo. Por ejemplo, un motociclista no tiene un caparazón, su auto es inestable, si la vía está mojada y baja a alta velocidad, se juntan todos los factores humanos, del vehículo y de la vía para que pues, ocurra un siniestro vial. Entonces, desde la academia hacemos una cordial invitación para que no llamemos a una situación que es equivocada decir que es un accidente cuando termina en una lesión o termina con daños materiales. Sí, entonces vamos a hablar más de siniestralidad.
o incidentalidad. O incidentalidad. Correcto. O incidentalidad. Vial. Listo, muy bien. Vamos a comenzar a poner este tema en contexto luego de hacer esta aclaración, digamos, esta propuesta que se está haciendo desde la academia, que es muy interesante. Quiero que sigamos poniendo este tema en contexto con algunas cifras. Guillermo, tú tienes unas cifras que son allí muy importantes de algunos estudios que se han hecho sobre este tema de la siniestralidad e incidentalidad aquí en el país y en particular aquí en Bogotá. Yo vi en internet unas cifras que realmente me dejaron muy preocupada. Quiero ver si coinciden con las cifras que tú nos trajiste el día de hoy. ¿De cuántas muertes, por ejemplo, se están produciendo aquí en Bogotá en lo que va del año? Sí, lo que va corrido del año, digamos, entre enero y octubre del 2018 han fallecido 427 personas en siniestros viales en la ciudad. Pues ha habido una reducción del 5% en las muertes con respecto al mismo periodo de 2017, que es alentador, pero definitivamente todavía le dice a la ciudad, no únicamente a la institucionalidad, sino también a todos los ciudadanos, que es necesario comenzar a cambiar los comportamientos para mejorar un poco esta estadística, bajar las muertes y bajar las lesiones en siniestros viales. Sí, hubo un leve descenso, digamos, con relación al año... Con relación al año 2017 hubo un leve descenso, descendió un 5%, digamos, en el mismo periodo entre enero y octubre. Las muertes en siniestros viales bajaron un 5% en Bogotá. Pero yo le quiero dar otra cifra interesante y es que la siniestralidad en niños y niñas es casi que la primera causa de muerte en niños y niñas en edades escolares por encima de las enfermedades. Digamos, la siniestralidad produce unas lesiones y el fallecimiento en lo que se llama en epidemiología, y el doctor ahí sí es profundo conocedor del tema, de causa externa. Son lesiones de causa externa y muertes por causa externa, diferente a lo que es una enfermedad, una patología, un cáncer, por ejemplo, o una leucemia. Y en ese sentido, pues se sabe que las muertes por causa externa son 100% prevenibles. ¿Los siniestros viales, Guillermo, son la primera causa de muerte de niños y niñas? Sí, señora. Ese es el dato. En Colombia, sí. En el mundo es la segunda. En Colombia. Bueno, ahí tienen ese dato que es de verdad alarmante. Siniestros viales son la primera causa de muerte de niños y niñas aquí en nuestro país. Eso en el caso de muertes. En el caso de los lesionados, que también es otra parte allí que preocupa mucho. Sí. ¿Cómo están los datos? Tenemos las cifras nacionales, por ejemplo, las lesiones en Colombia en el año 2017 afectaron a 40.115 personas. Es una cifra inmensa, es una cifra grande. Las muertes en Colombia por siniestros viales en el 2017 fueron 6.754 personas que fallecieron. Y lesionadas, vuelvo y le digo, 40.115, es decir, fueron 40.115 familias, más las 6.700 familias que sufrieron la muerte de sus seres queridos que fueron afectadas por esta siniestralidad vial. Sí, Jorge. No, de pronto enfatizar también que las cifras que generalmente manejamos en el país de lesionados son cifras de medicina legal. Y medicina legal trabaja para el sistema de justicia. Recientemente veíamos en el Ministerio de Salud cómo sabemos que no son tampoco las 700.000 que está reportando Fasecolda, pero tampoco las 45.000 o 40.000 que se reportan por medicina legal. O sea, es decir, hay un subregistro. Hay un subregistro de medicina legal porque medicina legal trabaja para el sistema de justicia. O sea, solamente cuando hay una demanda médico-legal o una situación por arreglar, pues la persona va a medicina legal y se le hace el peritaje. Pero se sabe que es mucho más. Fasecolda maneja un dato entre 600 y 700.000 lesionados, que puede ser un poco incrementado, pues porque se sabe que hay algunos lesionados que utilizan indebidamente el SOAT. En otras palabras, se podría estimar, podrían haber entre 200 y 300.000 lesionados, o sea, no tan alta la cifra que maneja Fasecolda, pero tampoco tan baja la que maneja medicina legal. Muy bien. De esta cifra, Guillermo, ¿cuántos de estos accidentes y de estas muertes están relacionadas con la bicicleta? En Bogotá aproximadamente el 20% de los fallecimientos están relacionados con el tema de bicicleta. La mayor parte son motociclistas y peatones, pero si usted se da cuenta, motociclistas, peatones y ciclistas son los actores más vulnerables del sistema vial. Como decía el doctor, viajan sin protección, viajan a merced de las velocidades de los vehículos que en cualquier momento los pueden atropellar
y viajan también pues a merced de del comportamiento de los conductores de esos Y además vehículos. con menores. Además con Transportando menores, sí, menores. pero yo le digo dos cosas. Las cifras de siniestros viales en Colombia para niños y niñas menores de 18 años son altas también. En 2017 tuvimos 544 niños y niñas que fallecieron por siniestros viales en el año. En Bogotá esa cifra fue de 15 niños y niñas en 2017. La buena noticia es que, digamos, la buena noticia en materia de estadística, pero muy mala para las familias que perdieron estos niños y niñas y mala para la ciudad, fue que este año, entre enero y octubre, se redujeron también las muertes de niños y niñas en la ciudad. Es decir, mientras veníamos de unos picos en 2012 de 39 niños y niñas fallecidos, en este momento son 10 niños y niñas fallecidos en lo corrido entre enero y octubre, que como le digo es una buena noticia en materia de epidemiología, pero una muy mala noticia para las familias de estos niños porque las muertes de los niños y de cualquier actor vial en el sistema deberían ser cero, porque todas son prevenibles. Sí, las cifras son preocupantes porque del total de lesionados y de muertes, más del 70% involucra a un actor vulnerable en la vía pública. Es decir, lo que decíamos hace un momento, motociclistas con un 37%, son los que más, son los más, digamos, como los más afectados por lesiones en las vías. Los motociclistas con un 37%, peatones con un 27% Ajá. y los ciclistas con un 5%. 5%. En niños y niñas esa cifra sube. En niños y niñas en Bogotá las víctimas son 60% peatones, 20% ciclistas y el otro 20% se distribuye entre motociclistas y niños que viajan en vehículos también. Sí. Sí, Bogotá tiene, o en general las grandes ciudades, un problema mayor precisamente con el actor más vulnerable que es el peatón. Desafortunadamente no se respeta su vulnerabilidad, los límites de velocidad en los cuales algunos conductores en la vía transitan van por encima de lo que dice de pronto la calle, no más de 30 kilómetros, no más de 50. No tenemos autopistas y uno se da cuenta de que los autos, las motos van mucho más rápido y eso genera, por supuesto, los atropellamientos y, por supuesto, esta gran cantidad de lesionados. A nivel nacional es diferente en el sentido de que pues, la cifra que tú dices quizás un poco más alta, si uno lo ve en los últimos años puede ser hasta el 50% de motociclistas, un 20 o 25% de peatones, de los cuales se sabe que un 40% de esos 25% de peatones son atropellados por motos. O sea, en otras palabras, la moto está involucrada entre un 60 o 65% de los lesionados y o muertes por tránsito. A nivel nacional, diferente también lo que pasa aquí en Bogotá, un 7% o un 8% son ciclistas. Y pues si uno se pone a mirar, el 80% en los últimos años son actores vulnerables de la vía pública, o sea, personas que no tienen la suficiente protección y cuya vulnerabilidad no se respeta por parte del conductor. Llámese un conductor de auto o un conductor de moto como tal. Es que allá iba yo, Jorge, porque quería saber precisamente cuál es el origen de de esta incidentalidad, ¿cierto? De este tipo de accidentes. ¿Con qué cosas están relacionados? Es decir, en el caso de los motociclistas que no se ponen el casco, está relacionado con exceso de velocidad, está relacionado con el alcohol. Es decir, ¿cuál es el origen de la incidentalidad y de estos accidentes, estos siniestros en las vías? Es un problema muy complejo que, pues digamos que para entenderlo se necesita tener unas diferentes aproximaciones. La Organización Mundial de la Salud en los últimos años habla de los 5 grandes factores. Estamos hablando del alcohol, estamos hablando de la velocidad, del uso del casco, un casco reglamentario y adecuadamente colocado, y con los sistemas de retención. Estamos hablando del cinturón de seguridad y con el sistema de retención para los menores en la parte de atrás de los autos. ¿Sabes que he estado viendo mucho esto, Jorge y Guillermo, en los últimos, digamos, en las últimas semanas, cuando tomo el taxi, digamos, me monto en un taxi, me dicen inmediatamente si no está un letrerito ahí al frente, y si por lo general uno no lo ve, ¿cierto? Uno no lo lee, está uno hablando por celular, mirando por la ventana, en fin, el conductor sí te dice y te hace el llamado de, señorita, póngase el cinturón. Eso es algo que yo antes no veía, por lo menos ahora siento que, no sé si hace parte, pues quiero también saber de algunas campañas pedagógicas, campañas de comunicación que se están realizando, porque ya quiero ir para allá también, qué es lo que estamos haciendo entonces para solucionar este grave problema, pero siento que eso es como un pasito ahí adelante, ¿cierto? Algo que de pronto ahora estoy notando mucho más que antes.
Sí, yo quisiera decirle algo muy importante para nosotros en la Asociación Afecto, y es que, volviendo un poco al tema de los niños y los siniestros viales, y con mucho gusto ya vuelvo otra vez al tema del cinturón y las campañas, y es que nosotros pensamos que así como los niños son invisibles en la sociedad, como son invisibles en muchas familias, también son invisibles en la vía. La gente no percibe que los niños y las niñas están en la vía, la gente no los percibe como un actor vial importante, por eso hay atropellamientos, por eso hay exceso de velocidad en zonas escolares, por eso hay exceso de velocidad en zonas residenciales que tienen una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, pero uno ve las motos y los vehículos disparados por las zonas residenciales y por las zonas escolares. Entonces yo creo que en la medida en que la sociedad interiorice más al niño, en que la sociedad vea más al niño, lo haga más visible, va a ser posible continuar en algunas ciudades bajando la siniestralidad en niños, pero también en el país, porque tenemos un problema muy grande en las carreteras de Colombia y en los municipios de Colombia, y es que los niños y las niñas están falleciendo por ser pasajeros o conductores de motocicletas. La motocicleta es un vehículo muy rápido, muy sensible también a la manipulación de los conductores, y casi que se sale de control del adolescente o del niño que la va conduciendo, y terminan estrellados o chocados contra las flotas, contra los camiones, terminan despedazados realmente. Y ahí es donde nosotros un poco, digamos, desde la Asociación Afecto, hacemos el parangón con el tema de la negligencia, porque creemos que aquellos padres que permiten que sus hijos monten una motocicleta y excedan las velocidades están siendo negligentes en ese sentido, y están permitiendo, queriéndolo, ¿no?, posiblemente sin querer, pero con negligencia, porque no les impiden, y si les permiten conducir esos vehículos, están siendo negligentes en las muertes de estos niños y niñas. Sí, Guillermo, ahora que tú hablabas de esta indiferencia por parte de los conductores, ya voy a ir a redes sociales porque ya se comenzó a mover nuestro tema en las plataformas digitales. Ahora que tú hablas de esta indiferencia de los conductores hacia los menores de edad, como que no los ven, los ignoran, y son víctimas, obviamente, estos menores de edad de los actores viales. Se me viene a la cabeza y me acuerdo de este programa que tiene la alcaldía, que son los caminos seguros. Ajá. Porque estos caminos seguros se lo inventaron, digamos, se lo crearon precisamente porque hay un estudio que señala que por lo menos el 50% de los niños van a escuela a pie. Ajá. No van en ruta escolar, no van en carro particular, llegan a la escuela a pie. Entonces, digamos, ahí la importancia, obviamente, de tener mucho más en cuenta a nuestra población infantil. Me voy a redes sociales con Gustavo porque ya hay preguntas. Gustavo, adelante. Así es, Luz, y bueno, a propósito, qué bonito se ve ese arbolito de Navidad que tiene a sus espaldas, Luz. Ya llegó la Navidad. Llegó la Navidad al set del directo de Canal Capital. Bueno, y entramos en materia, nos vamos a nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, donde ya comienzan a reportar sintonía, hacer preguntas y comentarios nuestros televidentes, y precisamente Francisco Cortina nos hace dos preguntas. Iremos con la primera pregunta, que dice: ¿cuáles son las principales recomendaciones que se deben tener a la hora de viajar en familia por Colombia? Que debemos conocer de nuestro vehículo. Muy buenas noches a nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, Jorge, quería preguntarte qué le podríamos responder a nuestro televidente en este caso. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que definitivamente los padres de familia, en este caso, pues que van pues con sus hijos, deben hacer un proceso exhaustivo de revisión técnico-mecánica a sus autos. El chequeo, por supuesto, de todo lo que implica esa parte mecánica, llantas, frenos, gases, etcétera, etcétera. Y una vez, por supuesto, eso está al día, permitir, o más bien habilitar los sistemas de retención. Es muy, muy importante que tanto en la parte delantera como en la parte trasera, como ya lo decía Luz Helena, todos tengan la posibilidad de llevar su cinturón de seguridad. Es un cinturón de seguridad que ante un siniestro vial, ante un choque, disminuye la probabilidad de lesiones y muertes. Y otra cosa fundamental, como una recomendación como padre de familia y pues por supuesto como una persona que ha estado interesado en este tema hace algunos años, es el comportamiento. Precisamente eso que estamos diciendo que no se haga en las ciudades, tampoco se tiene que hacer en las vías. No exceder los límites de velocidad, o sea, y por supuesto, como también ya lo dice la Policía de Tránsito en muchas ocasiones, cuando la vía está mojada hay que reducir a la mitad. O sea, si una vía es de 80 kilómetros por hora, hay que reducirla a 40. Vías que son de 60 hay que reducir a la mitad, porque
esas circunstancias que vivíamos hace rato, que comentaba, del medio ambiente, del comportamiento, del vehículo, se suman y por eso vienen los mal llamados accidentes de tránsito. Con Gustavo, pero te quiero preguntar precisamente por qué es que la gente no cumple con ese tipo de cosas. Es decir, hay un tema de un comportamiento, hay un tema de una cultura que no nos hace, obviamente, cumplir con las normas, eso que tú dices, ponerse el casco, evitar el zigzagueo en la vía. Es decir, nosotros lo sabemos, Jorge, pero no cumplimos eso. Y ya te quiero preguntar más adelante cómo está la ley con respecto a eso, si de acuerdo a la opinión de ustedes, que piensan que, hombre, hace falta, las campañas estas pedagógicas y de comunicación han sido suficientes o han sido, por el contrario, insuficientes. ¿Qué es lo que nos hace falta para solucionar este problema y evitar tantas muertes todos los años? Gustavo tiene más inquietudes. Bueno, importantes recomendaciones de nuestros invitados, de nuestros televidentes conectados a través de nuestras plataformas digitales. Y la segunda pregunta de Francisco a través de Twitter es: en caso de un accidente en horas de la noche y en medio de la carretera, ¿qué se debe hacer? Ahí tenemos la pregunta de Francisco conectado en tiempo real. Y bueno, Guillermo, esta vez quisiera preguntar a ti, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a nuestro televidente? Pues uno esperaría que el siniestro no fuera fatal, que fuera un choque simple, por ejemplo, aunque en carretera por las altas velocidades de los vehículos, pues generalmente los siniestros son fatales. La recomendación, como lo decía el doctor Jorge, también es pues viajar a velocidades que no excedan los límites de las vías de las carreteras. Muchas veces la gente sale en familia a viajar y entra al carro y quisiera salir ya de la carretera para estar en el sitio de destino, ¿no? Para llegar al sitio donde van a pasear o donde van a descansar. Y sí vale la pena recomendarle a la gente que también disfrute el viaje, mire el paisaje, vaya a una velocidad lo más, digámoslo así, lo más lógica posible, no con la lógica de la vida, sino con la lógica del paseo en familia, del descanso en familia. Si hay un siniestro, pues lo primero es llamar a la policía, llamar a los cuerpos de emergencia, a las líneas que tiene habilitadas la policía y el sistema de salud también, pues para que atiendan el siniestro. Generalmente las concesiones viales las concesiones privadas viales tienen unos postes con teléfonos disponibles en la carretera y están permanentemente informando el número de emergencia para informar al centro de control acerca de un siniestro o de una eventualidad en la vía. Y también las concesiones viales del Invías tienen un número específico donde la gente puede llamar y reportar el accidente. Lo primero es llamar a los cuerpos de emergencia. Muy bien. Ya casi vamos a ir a la pausa, pero tenemos todavía unos minuticos, si tenemos 2 minutos para responder la siguiente pregunta que deja ahí como en punta, y es esto de las normas. Quiero saber qué dicen las normas, qué dice la legislación, cómo está nuestra legislación actualmente, qué dice la ley sobre esto, porque la impresión que nosotros tenemos es que aquí en nuestro país no cumplimos las normas de tránsito porque, no sé, las multas o no son altas, eso ahora se lo quiero preguntar a ustedes, o simplemente yo le paso, ¿cierto? Como dice, un billete de 20.000, le doy 20.000 pesos a la gente de tránsito y soluciona el problema así. Es decir, ¿cómo está la ley? Yo diría que la norma es pertinente, la norma es clara, la norma es específica, la norma le dice al ciudadano cómo comportarse en la vía o cómo no comportarse. Lo que yo creo es que a nosotros como colombianos nos falta interiorizar la capacidad de tener límites. Nosotros somos desbordados, la gente se desborda en la calle, la gente se desborda en el comportamiento ciudadano, la gente se desborda en la política, la gente se desborda en cualquier ámbito y en cualquier situación en la que desempeñe. Si nosotros tuviéramos una conciencia de los límites mucho más clara, una conciencia de los límites mucho más, digámoslo así, mucho más práctica, yo creo que podríamos respetar los semáforos, podríamos respetar las señales de pare, podríamos respetar los límites de velocidad, pero es casi que una falta de autocontrol del colombiano por el cual no respeta las normas. Bueno, Jorge, te voy a hacer esta pregunta, pero me la vas a responder después de la pausa. Sí. Si crees que el tema también, digamos, se soluciona con este tipo, sí, obviamente con un cambio de comportamiento en los colombianos, pero ¿estás tú de acuerdo en que se requieren más medidas punitivas? Por ejemplo, quiero conocer tu opinión sobre cómo ves tú y cómo han analizado la ley desde la academia también. Sí, hacemos una pausa y ya regresamos. Aquí les tenemos el dato. Nuestro dato sobre el tema de hoy es porque en el mundo se producen 1.4 millones de muertes. Hemos analizado el tema aquí en Colombia, en Bogotá, pero en el mundo 1.4 millones de muertes por siniestros viales
todos los años y más de 50 millones de lesionados. Cada 2 segundos mueren 5 personas y 190 se lesionan. Esto es el dato que nos da hoy la Organización Mundial de la Salud. Ya volvemos. Hola, llegó la hora de despertar. Pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital. Las noticias en Bogotá no se detienen. Por eso en Capital Noticias encuentre toda la información para que termine su jornada bien informada. La mejor información deportiva la vive solo aquí, en Capital Deportes. Los eventos culturales y las noticias del mundo del entretenimiento están en Cultura Capital. Las movidas y los secretos políticos de la capital están en Bogotá al 100. Los esperamos de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. En Capital Noticias. ¿Qué tienen en común los sobanderos del centro de Bogotá? Un policía con alma de astronauta de los Laches y la patasola que aparece en Fontibón. Ni idea. ¿Te rindes? Pues sí. Lo que tienen en común es a Diego Heredia. ¿Cómo así? No entendí. Calma, calma, mi muchachada. Lo que tienen en común estas historias es que hacen parte de Heredia con la gente, el nuevo espacio que tienen los bogotanos para charlar, hablar, divertirnos y sobre todo conocernos. Así de sencillo. Heredia con la gente, de lunes a viernes. Venga, esa era mi parte. Yo soy el locutor del canal. Ah, cierto, sí. Usted es el locutor. Heredia con la gente. De lunes a viernes después de Despierta Bogotá por Canal Capital. No siendo más, ¡chao! Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Estoy con ingenieros, arquitectos, técnicos, constructores. Ellos llevaron a cabo 26 casas que van a servir para que 26 familias que carecían de vivienda puedan estar bajo techo propio. Este es un ejemplo de cómo todos nosotros, con lo que sabemos, con lo que podemos construir un nuevo país. Por supuesto que hubo benefactores que nos ayudaron primero a conseguir el terreno y luego también los materiales y el costo de la construcción. Si entre todos seguimos trabajando, mucha gente en Colombia y en Venezuela va a tener la respuesta a sus dificultades. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. En una cabina de radio, varias personas se encuentran sentadas en una mesa con micrófonos. La consola de sonido indica que el volumen está arriba. El aviso al aire se enciende. Más de 1.200.000 personas en Colombia tienen discapacidad visual. Y sus voces suenan. Desde la ciudad de Cali, tema de discapacidad. Descargue gratis la aplicación INSI Radio en las principales plataformas. INSI Radio, la radio incluyente. Aparece el logo de la Autoridad Nacional de Televisión. Solo cuando una fatalidad nos toca de cerca entendemos el problema de estos siniestros viales, que actualmente están representando la segunda causa de muerte violenta aquí en nuestro país.
En el caso de la población infantil, en el caso de los niños y niñas, es la primera causa de muerte en niños y niñas. Por eso la necesidad de que hablemos de estos temas. Hoy estamos aquí en nuestro programa hablando sobre los accidentes en las vías y cómo podemos evitar cómo podemos lograr disminuir esas cifras y cómo podemos evitar vivir una tragedia en esta temporada de Navidad, en esta temporada que debemos compartir en familia. Por eso estamos hoy hablando aquí de este tema. Me voy a la línea telefónica porque ya tenemos contacto con nuestro primer televidente. Fernando, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para participar en el programa. ¿Me escucha bien? Sí, señor, lo escuchamos. ¿Qué quieres saber? Cuéntenos. Bueno, lo que pasa es que hay unas circunstancias enormes y lo que sucede en este país es que una de la gran mayoría de cosas es que hay corrupción también en la entrega de las licencias de conducción. Las licencias de conducción no son pases, como se le dice naturalmente. Pase es lo que una persona se mete por la nariz y destruye a una cantidad de personas. Licencia de conducción es lo que se le debe entregar a una persona plenamente calificada y con una gran experiencia y un gran conocimiento de lo que es sentarse detrás del volante y tener el respeto por las personas y tener conocimiento de la máquina y de la carretera. Le habla un conductor de tractomula de 39 años con unos 14 años de experiencia en el país. Lamentablemente yo quisiera entender por qué el ser humano cuando va por la acera de la avenida se tropieza con otra persona e inmediatamente intenta esquivarlo, si lo tropieza pues le pide disculpas. El ser humano automáticamente al subirse a un tipo de vehículo la mentalidad le transforma de una manera como influye como la soberbia y como la rabia, la ira. Entonces la persona no mide las consecuencias y va cometiendo cualquier cantidad de decisiones nefastas. Otra cosa que ocurre en este país es la falta de mano calificada para las empresas de transporte. Me refiero a las empresas de carga y a las empresas de transporte público como Transmilenio, buses, etcétera. Resulta que en el caso mío personal, Fernando, tiene una muy bonita experiencia en el país de empresas que ya pues no existen y son 10 años en carreteras. Pero lamentablemente pues en los últimos años no ha estado como funcionando. Me he dedicado a hacer otras actividades. Entonces las empresas no les sirve un conductor que ya tenga experiencia de hace 10 años y que en los últimos 3 años pues no esté en una empresa vigente. Entonces las empresas prefieren contratar mano de obra más calificada. En el caso de Transmilenio, los buses, le dan la oportunidad a personas que no tienen esta experiencia y tampoco el sueldo que les pagan pues no es el más adecuado. Entonces hay una gran cantidad de demanda de trabajo para conductores en este país y las empresas necesitan llenar estos puestos de alguna manera. Entonces sería bueno tomar nota sobre esto porque al subir una persona que tiene experiencia en una camioneta o en un taxi o en un Uber, pues va a coger un bus de gran dimensión y no va a ser capaz de maniobrar de esta manera. Entonces la falta de calidad de mano de obra calificada, de gente experimentada. Por ejemplo, en el caso mío, qué rico sería que una empresa mirara mi hoja de vida detenidamente y viera las horas que yo llevo, como hacen las aeronáuticas, la aviación. La aviación sube a un piloto a un avión, depende de las horas que tenga en vuelo. De esa manera va escalando. En el caso mío, yo hice mi curso, yo pasé desde un bus, luego me pasé a un doble troque, luego me subí a una minimula y finalmente me subí a una tractomula 6 ejes. Es una bonita escala para poder desempeñar un gran arte y dar lo mejor de sí y tener conocimiento pleno de las normas de tránsito, el respeto hacia los demás y las normas, lo que tiene que ver con la cuestión mecánica del automotor. Eso hace una bomba de tiempo que la mala mano calificada de este país, los sueldos que no se pagan bien, y en este país no hay un mantenimiento adecuado. Es decir, usted saca una revisión tecnomecánica, pero no en esa revisión técnico-mecánica pasa en cualquier cantidad de vehículos que no están al 100%. Entonces en este país no se hace un mantenimiento preventivo, sino se hace un mantenimiento correctivo. Grandes empresas como las que son, no voy a decir la marca, pero sí como que cargan lácteos, que son muy reconocidas, como empresas cementeras del país, multinacionales, tienen un gran mantenimiento hermoso. Yo que logré estar en una de ellas, el mantenimiento es preventivo.
Preventivo. Fernando, te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros y gracias por tu intervención. Ha hecho como una radiografía, un rastreo de todo un poco cómo es la situación actualmente. Él es conductor, obviamente habla desde su experiencia. Jorge Guillermo, ¿qué le podemos, digamos, agregar o adicionar a esta intervención de señor Fernando? Pues digamos que él toca un punto muy específico y muy claro, y es como la idoneidad de los conductores de vehículos en el país. A mí me parece que él tiene toda la razón en la medida en que entre más idóneo sea un conductor, pues mucho más sencillo va a ser el comportamiento de este conductor en la vía. Yo le cuento que los conductores o los operadores de Transmilenio son de los mejores entrenados en el país, digamos, en la conducción de vehículos pesados de pasajeros. Pues los buses articulados y biarticulados son unos buses muy difíciles de conducir. Ellos tienen un entrenamiento muy fuerte para poder cumplir con su labor de conducción. Básicamente eso sería lo que yo agregaría. No, yo resaltaría dos cosas. La primera es que él habla de que definitivamente en ciertas zonas del país, eso lo vimos en investigaciones con datos empíricos, no hay un suficiente control de los procesos de expedición de las licencias de conducción. Y estamos hablando de personas muy jóvenes, como Guillermo lo decía hace rato, y que empiezan a manejar motos sin el expertismo, ni el entrenamiento adecuado. Y también una venta indiscriminada de este mismo tipo de vehículos o de otros vehículos en los cuales no se tiene el entrenamiento. Entonces, por supuesto, personas jóvenes, hombres, también tenemos otro estudio allí en el Instituto de Salud Pública de la Universidad, en el cual veíamos que comportamientos agresivos en hombres jóvenes en ciertas partes del país, un estudio que hicimos en Valledupar, pues llevaba a que la siniestralidad fuera mucho más alta en ellos que respecto a otros jóvenes en otras partes del país o respecto a las mujeres. Sí, hablaba de este tema de corrupción y te dejo una pregunta ahí como pendiente, y es cómo ves tú la aplicación y la implementación de la ley en cuanto a evitar pues estos siniestros viales. Bueno, yo te quiero contestar la pregunta con una aclaración. Generalmente se habla de que es necesario diseñar, implementar, seguir campañas educativas, campañas de comunicación, campañas que promuevan la seguridad vial. Estas campañas, si se hacen solas, no son suficientes y se hacen en un contexto en el cual no hay la implementación y la aplicación de la ley, por supuesto no sirven. Hay evidencia nacional e internacional de literatura que dice que precisamente las situaciones de vigilancia, monitoreo, control y sanción, o en otras palabras, la implementación y el cumplimiento, la aplicación de la ley, es lo que logra reducir. Creo que tú nos mencionabas y hablábamos que por qué somos diferentes los colombianos a nuestro comportamiento en el país a cuando estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos países de Europa, porque allá la ley se aplica, porque allá si tú la infringes te sancionan, te quitan la licencia. La gente lo piensa dos veces antes de subirse al carro con un vaso de cerveza. Entonces eso conlleva a que los comportamientos sean moldeados. Yo sí creo que en Colombia nos hace falta que nos moldeen un poco y que nos apliquen de una manera un poco más fuerte para que los comportamientos cambien, pero solamente con la aplicación y el cumplimiento de la ley a nivel nacional. Sí, ¿no? Entonces estas campañas de comunicación y estas acciones pedagógicas son importantes, pero está claro que no son suficientes. Es decir, por sí solas no mejoran el problema. Entonces se necesitan o se deben acompañar de multas. De controles, sobre todo, controles en vía, de acciones también de infraestructura que le ayuden a los conductores a tener un mejor comportamiento en la vía. Y también de acciones en educación, o sea, tenemos educación, ingeniería y control. Sí, se podemos reducir mucho más el impacto pues, de estos siniestros en las vías. Voy en la línea con Juan Carlos. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente tema para esta época que hay los viajes de vacaciones. Mi opinión es la siguiente. Pasa de que muchas veces no sabemos manejar bien y no reconocemos esa condición. La gente muchas veces va chateando y van manejando. Y ese ejemplo se lo están dando a los hijos adolescentes. Y ellos, cuando ellos aprendan a manejar, que le digan al papá o a la mamá que les enseñen, o en la academia, van a hacerle exactamente lo mismo. Entonces, siempre que hay un accidente, la persona iba chateando
o iban en exceso de velocidad, pero nunca reconocen sus fallas. Entonces sería importante una campaña de que la gente reconozca los errores, porque cuando no se reconocen fallas no va a haber mejoría. Lo otro es en los accidentes de motociclistas, ¿qué pasa? También pasa lo mismo, exceso de velocidad y zigzagueo y nunca hay unas campañas como de sensibilización de que eso les va a causar la muerte. Entonces, y lo que les decía al amigo que llamó, que tiene experiencia como conductor, yo veo que pues sí ayuda, pero yo veo que los conductores de las flotas aquí en el terminal, quería hacer un programa ahí en un canal donde hablaban de eso, de los accidentes, y los conductores que tienen experiencia lo que hacen es, yo tengo experiencia y no son prudentes, que porque tienen experiencia. Entonces, tenga uno experiencia, uno debe cada día que empieza abrir bien los ojos y que el vehículo es un arma de fuego, que podemos morir en un accidente. Entonces, cuando uno se concientiza de que el vehículo es como un arma de fuego, pues va a haber un manejo preventivo, que es lo que se necesita. Muchas gracias. Juan Carlos, gracias a ti por comunicarte con nosotros y contarnos, manifestarnos pues tu opinión sobre nuestro tema del día. Regreso a redes sociales con Gustavo. Gustavo. Y es Luz, seguimos conectados a nuestro Facebook Live, donde Vivi Vargas nos hace la siguiente pregunta. Cuando los automóviles y demás medios de transporte exceden los límites de velocidad en calles de barrio, sin importar el peatón, ¿a dónde se debe denunciar o qué se debe hacer? Bueno, Guillermo, respuesta para nuestra televidente conectada a través de Facebook Live. Bueno, aquí en Bogotá, pues llamar a la Policía de Tránsito a través del 123 para que tenga unos controles efectivos en esas vías, y también puede llamar a la línea 195 de Servicio al Ciudadano de la ciudad, donde puede también solicitar a la Secretaría de Movilidad que implemente unas medidas como reductores de velocidad o unas medidas de pacificación del tránsito que llamamos, para que los conductores, digamos, no puedan ir con exceso de velocidad por esas calles, que es lo que está implementando la administración distrital en este último periodo, y ha ayudado muchísimo a reducir las muertes, especialmente de los niños, porque están señalizando muy bien y pacificando muy bien las zonas escolares, ¿no? Que es donde la gente excede la velocidad también. Miren, este tema es tan alarmante y tan dramático que incluso la Organización Mundial de la Salud ha declarado la década esta como la década de las acciones de la seguridad vial. Entonces lo que ha hecho es como comprometer a los diferentes gobiernos a que cumplan unas ciertas metas, y te quiero preguntar, Jorge, Colombia, ¿cómo está? ¿Si hemos cumplido con la meta de reducir esas cifras, este tipo de incidentes en las vías? ¿O cómo está el país? Te contextualizo. En el año 2004, o sea, hace ya 14 años, se lanzó el primer reporte mundial para prevención de lesiones generadas por el tránsito. O sea, se puso en la agenda pública de los gobiernos que este era un problema de salud pública. Se pensó que el lanzamiento de este reporte, digamos, el compromiso que tenían todos los organismos involucrados en esta temática en los diferentes países, iba a llevar a disminuir las lesiones. Esto no ocurrió por el tránsito. Por eso, en el 2010, tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud dijeron: vamos a trabajar fuertemente para que esta sea la década de acción de la seguridad vial. Entre el 2010 y por lo menos el 2016, Colombia no cumplió. O sea, Colombia debía tener una tendencia descendente, y lo que ocurrió es que tuvo una tendencia ascendente. Un poco con el lanzamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 2015, que empezó a verse sus efectos en 2017, y ya como lo dice Guillermo, se han empezado a disminuir. El propósito era disminuir un 50% de las lesiones y muertes causadas por el tránsito en esos 10 años. El Plan Nacional de Seguridad Vial 2014-2021, consciente de que no lo iba a lograr, dijo: hagámoslo con el 25%. Habría que mirar qué tanto de estas acciones que recientemente también el Ministerio del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Salud, de manera articulada, pues logran un poco acercarse como tal a esa meta. Pero como país nos rajamos con la década. Nos rajamos, ese es, nos rajamos, porque asumimos un compromiso que nos quedó grande y que no hemos cumplido en lo que tiene que ver con la seguridad vial. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un gusto tenerlos acá. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias como siempre a ustedes, nuestros televidentes que nos siguen a través de Señal Abierta, a través de redes sociales, por acompañarnos y por preferirnos siempre, siempre, todas las tardes, noches.
A continuación, quédense allí conectados con nuestro canal, con Canal Capital, porque sigue nuestra emisión central de noticias para que termine su jornada bien informado con Luisa Tobo y esta servidora. Así que ya nos vemos.